Es un partido importante, claro que es un partido muy importante, importante para mantener la segunda plaza, importante para que te propulse más todavía hacia la posible primera plaza y porque, como decíais, es un reto, es un logro que todavía no hemos conseguido. Sí que ganamos a Girona en su pista en la primera vuelta con un partido muy sólido, pero en la Fonteta las temporadas anteriores todavía no lo habíamos conseguido. Y eso nos ilusiona, nos motiva todavía un poco más. Pero es un partido que no es más importante que otros, porque sin la pasada victoria hace 2 días contra Araski, sin ir a por todas a Zamora antes de la Copa, de nada sirve lo que hagamos con Girona. Es un partido muy importante, pero de fase regular y en un momento de la temporada donde ya todo se convierte en vital. Para clasificaciones, para posicionarte, porque viene la Copa, viene Europa y todo es ilusionante. Así que día a día, paso a paso, ahora el que viene es Girona y estamos pues en eso, ya arrancando la semana, preparando los detalles puntuales para jugar contra un equipo que tiene unos excelentes resultados, tanto en Liga Endesa como en Europa, que sí es cierto que tuvo ahí un momento de dudas con el cambio de cuerpo técnico, no solo de primer entrenador, pero que la calidad a todos los niveles se demuestra y Girona es un rival potentísimo. Nosotras, pues contentas, satisfechas de volver a tener salud, de recuperar a todas las jugadoras para tener un mejor día a día y para tener una más amplia rotación en los partidos y poder imprimir el ritmo y el estilo de juego que queremos, que hoy nunca mejor dicho que otros días se basa en el esfuerzo, se basa en la colectividad, en la defensa y creo que tener más efectivas para ello nos da mayor potencia. Así que con ilusión, con muchas ganas y con mucha motivación por este partido y porque sea en casa y poderlo hacer delante de un grupo reducido de nuestra afición que siempre nos impulsa a ello.